cosa es turismo y otra cosa es migración. No te metas en ese problema, ese peo no es tuyo, esa es la palabra. Dice, no es mío, pero Pero un diplomado, un curso, una certificación no te hace académicamente especialista. Y la otra, la cruda verdad, es que al parecer algo que parezca más circense es como más comercial. O la sentadilla baja perfectamente, pero la cadera hace esto. ¿Ok? Esa es la realidad. Okay, Cuando tú te firmas a los 13 años, okay. tú no entras en conflicto, tú entras en paz. Una cosa es el deporte recreativo y otra cosa muy distinta es el deporte profesional. Yo lo único que tengo en mi vida son dos cosas. Bienvenidos al podcast Más allá del músculo, la ciencia del fitness. Es un honor para mí estar con ustedes el día de hoy. Como es costumbre, hoy le traigo un invitado de máximo nivel. Con nosotros hoy se encuentra el magíster Antonio Balleste. Antonio Balleste, especialista en terapia manual, kinesiología deportiva, Mastermind de Orthopedic Medicine, Neuroscience de la SFMA y la Exos FMS. Bueno, también miembro egresado de la Praga, del Colegio de Praga de DNS. Con nosotros un placer darte la bienvenida. Igor. Balleste. Gracias por aceptar la invitación, hermano. No, es un gusto. Siempre he pensado que todo lo que termine sumando, no solamente hablando del gremio de la salud, la parte multidisciplinar o interdisciplinar, creo que lo que más nos apasiona a todos en el común denominador es el movimiento y cómo podemos llevarlo de una manera coherente, de una manera, como siempre he dicho, cuya expresión sea acorde con la necesidad del practicante, sea por salud, sea en rendimiento, sea en actividad física, lúdica, recreativa. Todo lo que el movimiento atañe o todo lo que el movimiento conlleva para nosotros es apasionante. Y todo lo que pueda sumar, de verdad para mí siempre las puertas de lo que me apasiona van a estar abiertas para este tipo de labores. De verdad te felicito, es algo encomiable, es algo que siento que necesitamos. Lejos de dividir, lejos de separar o luego de clasificar lo que llamamos hoy en día la industria de la salud. Creo que hay que entender que la salud es una necesidad, es una prioridad y todo lo que nos encargamos de ella en los diferentes ámbitos tenemos que entender cuál es nuestra función, cuál es nuestro alcance, cuál o no es nuestra competencia, y no competencia de competir, sino ser competentes para brindarle a quien quiera que confíe en nosotros la oportunidad de la salud, tomarla en cuenta desde lo que realmente es coherente, repito. Así es, y de coherencia y de salud y de movimiento vamos a hablar. Pero antes que eso, oye Antonio, ¿quién es Antonio Balleste? ¿Cómo llega Antonio Balleste a todo este movimiento de movimientos? Okay. Y a cómo estar desde la fisioterapia a ser head coach de equipos importantes nacionales y inclusive estar dentro de equipos internacionales. Antonio Balleste primeramente es el hijo de Gaudí y de Tony Sport y de Guacara para el mundo, como siempre he dicho. De ahí viví la mayor parte de mis años de infancia y creo que mi pasión por el movimiento nace precisamente de lo que hoy en día en salud buscan, no sé si imitar o recrear. ¿Sabes? El hecho de convivir en mi familia, en su momento vivíamos 9 primos en una casa, ¿sabes? Entonces, la competitividad en cuanto a se arma la partida de fútbol en la calle, se arma la de pelotica de goma. Yo digo que hoy en día esas expresiones, nosotros teníamos con 6, 7 años, 8 años, la posibilidad de saltar una cerca, subir una pared, y trepar una mata. Claro. Hoy en día tú ves que existen los box, las cajas de salto. Hoy en día ves que existen los racks para tú imitar movimientos, donde la tecnología y la industria del comercio ha buscado la forma de semejar lo que en algún momento para nosotros era normal. De hecho, para mí el concepto de funciones, funcionabilidad, recae específicamente no en lo que una minoría interpreta, en que lo que es funcional para mi abuela no es funcional para mi hijo, y lo que es funcional es funcional. ¿Por qué somos funcionales? Porque tenemos capacidades básicas de empujar, traccionar, rotar. Básicamente eso. Tú te pones a ver en la de musculación. ¿Qué hace la gente que empuja? Pecho. ¿Qué hace la gente que tracciona? Espalda. O sea, el movimiento se resume en empujar, traccionar y rotar. Toda parte de allí. ¿A dónde quiero ir con esto? Las funciones primitivas del ser humano siguen siendo las mismas. Si lo ves, tú mencionaste la escuela de Praga, la escuela de DNS, que es Dynamic Stabilization, la parte neuromuscular. Ellos parten del principio del neurodesarrollo. Y cuando nosotros nacemos, ¿qué es nuestro objetivo? Estar supino, pasar al lateral, llegar a prono, hacer mecanismo de palanca, pararte en 2 puntos, que es caballero, manejar la postura, bipedestación, y luego deambular. Y todo lo que es funcional va a recaer en la capacidad de rolar,
de caminar, de saltar, de correr, unas más complejas que otras. Cuando alguien es menos funcional, cuando merma o pierde una de esas capacidades. Entonces, dentro de esas funciones y la funcionabilidad, sometidos a la competitividad, porque yo siempre lo digo a modo de juego, pero es así, yo juego cartas y ludo con mi hijo, le quiero ganar. Yo juego cartas y ludo Claro. con mi mamá y le quiero ganar. En ese sentido, las mamás son más de permitir, el papá es más de prepararte para la guerra y para la vida. Entonces, en esa área donde me formo, yo jugaba béisbol, jugaba fútbol, jugaba baloncesto, todo lo que saliera no jugaba. Entonces, la pasión por el movimiento, por la actividad física, creo que recae desde la forma o la manera en que fue elaborada mi infancia, donde teníamos la oportunidad de desarrollar juegos y las destrezas eran parte de lo que te permitía. Tú puedes jugar, no puedes jugar, pero cuando vas a jugar por otra parte, si no eres muy bueno, no te agarras, si no eres muy destacado, Claro. no, te van a meter si falta uno. Y yo siempre le he dicho a la gente eso, nadie hace algo mucho tiempo que no haga bien, y ahí es donde viene la evolución, nadie hace algo mucho tiempo que no haga bien, ni cuenta no con la aprobación, sino que lo puedes hacer en un nivel que sea ideal. Porque en el sistema del béisbol, el fútbol, a mí me invitan a jugar una partida de fútbol hoy en día, me meterán un día si falta uno. Pero cuando me vayan jugando fútbol, van a hacer cosas un desastre. Y vas a decir, no, espérate, ya se va a desocupar. No, vente más tarde. Y no lo vas a perpetuar en el tiempo. Claro. Entonces, algo que tú no hagas bien, no lo vas a hacer. Ni algo que puedas perpetuar en el tiempo, tampoco lo vas a intentar mucho. Por eso los sistemas te terminan realmente sacando. Entonces, para complementar tu pregunta, yo te dije que hablaba mucho. Adelante, hermano. Creo que mi pasión por el movimiento y lo que construyó Antonio Ballesta en el tiempo fue algo que desde niño le pareció interesante, que es el moverse, el cómo optimizar funciones. Hoy en día lo veo así, en aquel momento lo veía diferente, y cómo seguir desde lo que me apasionaba en su momento, que era el béisbol, creando alternativas para entender cómo alguien pudiese ser no solamente más óptimo, sino perdurar en el tiempo con destrezas y habilidades, y lógicamente entendiendo cuáles son las funciones más básicas, las más complejas y la estructura del cuerpo humano, tú puedes desarrollar herramientas que realmente te sirvan para optimizar. Hoy en día la optimización para mí es entregarle a un coach, es entregarle a quien quiera que vaya a desarrollar la parte de performance de un atleta. No me gusta llamar un producto, pero sí entregar un atleta que tenga una calidad de movimiento cuya expresión le permita llevar lo que él quiera a un alto rendimiento y un alto desempeño. Y eso es lo que creo que me ha apasionado desde siempre. En ese sentido, inicié mi carrera como fisioterapeuta, estudiando en la Universidad Arturo Michelena. Luego de eso, bueno, ya conseguí, no sé si decirlo así para que no suene como medio arrogante, pero en su momento, para el año 2006, y que fue mi primera graduación de fisioterapeuta, de técnico superior, y para el año 2008, yo creo que del 8 al 11, yo creo que vi el techo de la fisioterapia muy cerca. Wow. ¿En qué sentido? En Venezuela, de hecho, todavía no existen estudios conducentes a especialidad dentro de mi profesión. ¿A qué se deberá eso? ¿Ok? Hablo de cosas netamente burocracia, no sé si sea la palabra correcta, pero la emisión de permisología, el trámite que existe para tú llegar a un ente educativo con corresponsabilidad que te dé aval. O sea, todo eso es algo que lleva realmente tiempo y dentro de lo que yo vi hacia arriba en la fisioterapia, dije, wow, aquí lo que se proyecta y todavía está es un posgrado en gerencia en salud pública que no tiene que ver nada con deporte. De hecho, te lo digo y eso puede ser un poco confrontativo, pero creo que especialista fisioterapeuta en el deporte en Venezuela, pocos. De mentira, 95%. De mentira, porque una cosa es dedicarse al deporte, a la actividad física, y otra cosa es tener un aval académico institucional que te capacite a nivel universitario como especialista. Exacto. En resumidas cuentas, lo que está diciendo Ballesta, una cosa es que realmente te dediques, te profesionalices y vayas más allá, simplemente a terminar una carrera y dedicarte a atender a la prevención de lesiones o tratamiento de lesiones, que definitivamente está bien. Está súper bien. Una diplomatura es un estudio que tú puedes hacer, te va a dar herramientas, te va a dar destrezas en abordaje, en tratamiento, pero una diplomatura no es una especialización.
O sea, una diplomatura no es un tipo de estudio tipo 4 porque no te da una especialidad. Te da una herramienta de la cual tú puedes tomar parte para desarrollar estrategias y herramientas dentro de un contexto educativo al que tú te quieres direccionar. Pero un diplomado, un curso, una certificación no te hace académicamente especialista. Entonces, cuando te digo que el 95% de los que ponen, además el Instagram aguanta todo, que tú pones especialista en medicina deportiva, especialista en sport development dirigido al béisbol. Ojo, es un tema bien amplio, pero una cosa es dedicarse al deporte y la actividad física, que está perfecto, es optimizar, y otra cosa es la especialización. Entonces yo en ese momento digo, wow, pero si aquí en Venezuela no hay algo que yo me permita ir por más, es ahí cuando decido salir del país. Yo había hecho ya la parte docente en la Universidad de Carabobo, había hecho mi parte para dar clases, comencé a dar clases en el 2006, y digo, wow, he hecho diplomaturas, ya tengo más herramientas, pero aquí, ¿dónde hay algo más? Entonces allí donde hay un compañero, hoy en día es como mi familia, se llama Walfred, él está en Argentina y me dice, ¿sabes que en Argentina van a abrir la primera corte de técnicas manuales dirigidas al deporte y la actividad física, con un enfoque de kinesiología deportiva? ¿Tú no te quieres ir para allá? Yo le digo, mira hermano, yo te voy a ser sincero, yo ahorita ando así, una mano aquí y una mano aquí. Le digo, aquí no hay nada, pero haz lo que sea para que eso lo puedas hacer. Y le digo, es que pensando bien, Walfred, yo lo único que tengo en mi vida son dos cosas: la salud, mi familia, fuera del contexto material, y materialmente lo único que tengo puesto, un celular que me había regalado mi novia en ese momento, que hoy en día es mi esposa. Era un Javelin, Blackberry, la pelotica. Ok, sí. Esta gente que escucha que son de ahora no van a saber qué es eso. Generación Z auto. Pero había un Blackberry Pin. Y tenía un carro que yo me había comprado por todo lo alto en ese momento, por mucho esfuerzo. Mi mamá había sacado un crédito por el banco y habíamos logrado las cosas. Y yo tengo esas dos cosas. Y me dice, pero bueno, ¿qué tanto apego a lo material? Vende ese carro. Y pues el carro yo lo tenía como que si fuese mi juguete caro, pero no tenía responsabilidad. En el sentido, no tenía chamo, no tenía... Dije, que es verdad, chicos. Bueno, pasaron mes y medio, puse el carro a vender, vendí el teléfono, con el teléfono compré el pasaje y con el carro pagué la matrícula. Me quedé sin nada, pero inicié mi primer posgrado en la República Argentina, en la Universidad Nacional de Córdoba. Y estando allá, luego por primera vez a Latinoamérica vino la certificación de medicina ortopédica, que es la parte manual, que fue lo que en algún momento era la escuela de James Siriax. La escuela de James Siriax es uno de los precursores de la terapia manual. Sin embargo, la escuela europea de medicina ortopédica o terapia manual ortopédica es lo que hoy en día estamos llevando en formaciones, entendiendo que Siriax es uno de los exponentes de la parte europea, está la parte anglosajona, está la parte australiana y está la parte americana, que todos tienen puntos que coinciden, otros que difieren, pero al final del camino este trayecto del movimiento se ha construido desde que nací, con muchos años y con mucha pasión por todas las cosas que sin duda fusionan y han hecho entender que lógicamente hay cosas que tomar en cuenta en cualquiera que fuese el estadio en que el movimiento se encuentre, disfuncional para corregir o en amplio rendimiento para optimizar. Buenísimo. Ahora, hablemos un poco de la ciencia del movimiento. Ok, porque alguien nos escucha y dice, bueno, él dijo algo de DNS. Dijo, yo voy a hablar algo de FRC, de Functional Range of Movement también. Vamos a hablar entonces de SFMA. O sea, para quien nos escucha que tal vez no está muy asociado, no conoce estos tres términos o estas tres escuelas o métodos, yo te invito a que nos hables un poco acerca de la ciencia del movimiento, que es el SFMA, el FRC y el DNC de la Escuela de Praga, para dar un contexto a la audiencia. Dale. Y si es posible con unos ejemplos, porque a partir de ahí vamos a empezar a hablar de movimiento, vamos a empezar a hablar de deporte, de atletismo y de todo lo que en este momento se está sonando en las redes sociales y lo que no se ve en las redes sociales, que muchas veces es lo más importante para el atleta. Vamos. Es sencillo. Velo así. Vamos a comenzar con el ejemplo que es más fácil. Ok, empezamos por dónde. SFMA, ¿dónde quieres ir? Vamos a hablar de todo un poquito. Adelante. Vamos a ver. Se me pichó un caucho del carro. ¿Ok? ¿El carro está averiado? No necesariamente. Hay una parte del carro que impide que él pueda desplazarse. ¿Sí? Sí. Bien. Eso lo llamamos partes. Ok. Y los demás, a fines del movimiento, lo llamaremos patrones. Por ejemplo, que yo quiera lanzar una pelota y me duele el hombro,
no quiere decir que mi cuerpo está mal. Quiere decir que probablemente una de las partes de mi cuerpo tenga una disfunción o una alteración la cual afecte el patrón. ¿Sí? Porque tú tener un hombro doloroso probablemente comiences a compensar. Si algo tiene movimiento es que lo vas a hacer a costa de lo que sea. Estamos aquí. Okay. Se comienza a incendiar este estudio de grabación. Ojalá que no, Néstor, no va a pasar. Imagínate que pasa así. Héctor, perdón, no va a pasar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Epa, no pueden salir de aquí caminando. Tú dices, no puedes salir caminando. Tú capaz de hacer rappel, pero puedo raptar. Y yo capaz que hago crossfit. Digo, ¿me puedo ir con un hamster push-up? Dice, claro, lo que no puedes es caminar. Bueno, el cerebro resuelve eso en fracciones de segundos. Me duele, no puedo lanzar y esta es mi ruta. Vamos a poner aquí de frente. ¿Qué voy a hacer? Cambio el ángulo. ¿Ok? Y al cambiar el ángulo probablemente lo haga a costa de lo que sea. Y a la costa de lo que sea, una parte termina afectando un patrón de movimiento. Me duele la rodilla, voy a hacer un squat. Si me duele el squat, ¿qué voy a hacer? O hago hip hinge, o sea, tirar el culo para atrás, ¿ok? O abro un poquito más las piernas, o saco un poquito más la cadera, lo hago a costa de lo que sea, para llegar a profundidad o a donde yo haya marcado que es mi target. El hacerlo a costa de lo que sea, hacen que otras estructuras funcionen de manera compensatoria. Entonces, una parte puede terminar afectando un patrón de movimiento. ¿A dónde voy con esto? FMS, que es Functional Movement System, evalúa los patrones de movimiento que en el día a día el ser humano como especie recrea para realizar tareas en común. Tienes patrones simétricos como por ejemplo el squat. Es un patrón simétrico. Cuando tú no puedes hacer un squat con las medidas que el FMS toma en consideración, se habla que tu patrón tiene una alteración que puede ser de movilidad, que es amplitud del movimiento, puede ser de estabilidad o puede ser de control motor. Ese control motor es qué partes de tu cuerpo cumplen una función específica para poder desarrollar un acto motor simple, porque todo el mundo tiene que tener la capacidad de agacharse. Claro. Por hablar de un movimiento simétrico. Claro. Luego tienes, por ejemplo, el inline lunge, que es como un lunge, ¿sí? Pero con las manos en una distancia de los pies, tomando en cuenta ciertas referencias anatómicas, donde tú tienes que hacer el gesto sin perder estabilidad, movilidad y control. Y el FMS busca entender los patrones de movimiento que reflejan cosas de tu día a día y la interacción, estabilidad, movilidad y control motor. ¿Qué pasa? Sigue siendo inespecífico, porque que tú no hagas una sentadilla correcta en el screen que nosotros hacemos en todo lo que es el kit de FMS, no me especifica a mí si el problema es de movilidad o amplitud. No me especifica si el problema es de estabilidad o control. ¿Qué pasa con eso? Que existe la otra parte del FMS, que es el Selective Functional Movement Assessment. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a realmente entender si el problema es de movilidad, si el problema es de estabilidad o es de control, porque yo lo voy a hacer de manera diferencial, que es haciendo un debridado, que es haciendo una separación de todo el movimiento. De todo el movimiento y saber, por ejemplo, por eso que yo digo que hoy en día decir que alguien tiene un problema de movilidad es una aseveración muy atrevida. ¿Por qué es atrevida? Porque, por ejemplo, imagínate, vamos a proyectarlo aquí para no tener que pararme. Yo no puedo hacer, subo los brazos, los bajo. No puedo tocarme la punta de los pies. Eso no me dice que soy flexible, no, porque puedo tener los brazos largos. Claro. ¿Ok? Ahora bien, suponte que no los toque. ¿Ok? No llego al piso. ¿Ok? Tengo movimiento sometido a carga porque estoy de pie. Ahora, si yo lo coloco sedente largo, o sea, quiere decir que tú te sientes con las piernas estiradas. ¿Ok? ¿Qué tal si ahí cuando intentas tocar, si llegas? Dices, wow, pero si estoy de pie y no llego, ¿cómo sentado si llego? Entonces ya ahí tú no puedes decir que tienes netamente un problema de movilidad, porque si el problema fuese de movilidad, tú no puedes llegar a los pies ni estando de pie, ni estando sentado. Ahora bien, acuéstate, ponte boca arriba, puedes subir a la pierna. Una sí, otra no. Ahora, ¿por qué se supone que tú dices que tienes un problema de movilidad? Cuando hay un problema de movilidad, tiene que ser consistente. Tiene que coincidir siempre. Todos, claro. Si alguien, yo lo digo a modo de chiste, pero para que algo sea un cochino, si tú lo ves con los ojos cerrados, tiene que tener pelo de cochino, tiene que tener rabo de cochino, tiene que tener oreja de cochino, trompa de cochino y hacer, uy,
Claro. Porque si te ladra, es un bulto inglés. Claro. ¿Sí me sigue? Entonces, sí te sigo, claro. si el problema es de movilidad, aquí, tiene que coincidir. Entonces yo puedo decir, tiene un problema de movilidad, por ejemplo, de la cadena posterior. Y tengo que hacer mi estrategia en función de la cadena posterior. Pero si el problema no es de movilidad, sino que tiene un factor de movilidad alterado, probablemente sea la consecuencia de que su estabilidad y el control de selección de estructuras no sea la más adecuada. Porque si lo pones de pie, no llega, es un input diferente, es un input diferente al que tuviese sentado. Pudiese acotar ahí que incluso pudiésemos estar hablando de acortamiento de estructura musculoesquelética. El término acordamiento, cuando hablas de un patrón, no sería el más idóneo. ¿Por qué? Porque tienes que ver en el desglosado del movimiento qué estructura o qué parte se encuentra en disfunción y te está alterando el patrón. Entonces tú puedes tener un acordamiento, por ejemplo, el común de los isquiotibiales o isquiotibioperoneos, que es el nombre correcto hoy en día que usamos para lo que comúnmente se llaman femorales en sala de musculación. Que tú tengas ahí un problema de acordamiento no quiere decir que tengas un patrón alterado. ¿Por qué? Porque la interacción entre todas las partes, porque tú para lanzar una pelota necesitas no solamente el hombro, no solamente el codo, no solamente la mano. Necesitas que tu musculatura del torso, del dorso, la cadera, core, el pie, centro, todo sea integrado. Entonces, siempre pensemos en si existe una parte del patrón que se encuentre alterado para que los patrones puedan ser disfuncionales. Entonces, ¿a dónde voy con esto para la explicación y cerrar la idea? FMS es un screen que utiliza 7 patrones de movimiento que en nuestro día a día utilizamos para funciones básicas. Que me da la oportunidad de conocer si hay un problema en un patrón entre amplitud, que es movilidad, estabilidad y control, pero es inespecífico. El SFMA también es de la escuela de Gray Cook, donde establece una diferenciación para definir si el problema es netamente de movilidad para desarrollar todo lo pertinente o si el problema es de estabilidad y control motor para desarrollar inputs que intervengan en la zona dentro del debridado del movimiento que realmente tenga una alteración. Entonces, van de la mano y no es un concepto nada nuevo. ¿Por qué te digo esto? Vladimir Janda, que es de la escuela de Praga, ¿okay? De la rehabilitación de Praga, de República Checa, en los años 70, el doctor neurofisiólogo, habló de lo que se llamaba interdependencia regional. Y de ahí es donde vienen, desde los 70, 80, 90 y 2000, todas las grandes escuelas del movimiento y sus debridados. Tienes a Leavitt, tienes incluso a Siriax, tienes incluso a Robin McKenzie, tienes incluso a Gray Cook, y tienes a otros exponentes que han tomado el principio para hacer uno que a mí me encanta dentro de la independencia regional, que es el de Gray Cook, que habla de FMS y SFMA. No solamente tiene eso, tiene el Y balance, que es en Y, tiene el breathing training, que es la parte de respiración. ¿Okay? Sin embargo, él desarrolla un sistema que se llama joint by joint. Cada estructura articular tiene una función. Dentro de las funciones mixtas que puede cumplir, alguna termina siendo prevalente. Hay una frase de la Universidad de Harvard que expresa más o menos esto. Todos los estudiantes de Harvard tenemos que saber de todo un poco, pero de algo mucho. ¿Qué quieres decir con esto? Todas las articulaciones tienen múltiples funciones, pero dependiendo de la permisibilidad en rango, van a tener funciones específicas. Por ejemplo, el hombro se mueve en 3 planos y 3 ejes de movimiento según Genop en cuanto a fisiología articular. Flexo-extensión, un plano. Abducción, aducción, otro plano. Rotación interna y externa. Por prevalencia, eso lo hace una articulación móvil, pero es capaz de moverse en 3 planos y en 3 grados de movimiento. A diferencia del codo, que tiene un grado para flexión-extensión y otro para pronosupinación. La escápula, que viene atrás, en la parrilla costal, es cisarcosis. Lo único que hace es subir y bajar. Capaz de abducir y aducir dentro de un mismo eje. Si lo ves en ese sentido, todas son móviles y estables. Todas. Pero el hombro es más móvil o estable. Es una buena pregunta. Es más móvil. Es más porque móvil. Tiene más grado de libertad. De libertad, de hecho, claro. Es mayor planes de movimiento. ¿Se sigue? Sí, entonces, en ese sentido, cuando una articulación que es móvil, tú le limitas funciones, la que le precede o la que le subyace, tiene que buscar la forma de compensar una falla mecánica. Velo así en un típico ejemplo que en la musculación debe estar cansado de ver. Baja, ¿ok?
intenta hacer una sentadilla. Primero que tenemos que enseñarle a la gente qué es una sentadilla y si no sabemos hacerla, buscar un video para poder como mostrársela. Porque si tú tienes una molestia en la espalda y vas a bajar, no puedes hacer, hay un dicho que no falla. Monkey see, monkey do. Claro, el mono ve, el mono repite. Claro. Yo le digo a gente, agáchate, no, la sentadilla, trata de bajar tus piernas. Claro. Ok. ¿Qué pasa si la cadera, que es móvil, porque se mueven del plano de 3 ejes, no tiene la capacidad de generar movilidad específica para agacharse? La que viene abajo es estable. Y las estables, la rodilla se utiliza para transferir carga y peso. La rodilla va hacia afuera. O hacia adentro. O los niños van hacia adentro. Van en valgo. ¿Qué va a pasar con el tendón rotuliano? Claro, va a sufrir. ¿Qué va a pasar con la pata de ganso? Claro. ¿Qué va a pasar con la cintilla tibial? ¿Qué va a pasar con la pantorrilla? ¿Qué va a pasar con el tobillo en el ángulo de Henke? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una articulación que tiene funciones mixtas, repito, no puede generar lo que su función principal le permite, que es movilidad o estabilidad, la que le subyace o la antecede, va a buscar la manera de compensar el movimiento. Y es allí donde viene la alteración del patrón, que al final resulta alterando una de las partes del mismo. Entonces, en el caso, vuelvo nuevamente a todo lo que rigió Vladimir Janda, que Greg Coop lo toma como sistema joint by joint, yo debo velar porque cada articulación cumpla con todas sus funciones y dentro de sus planos y ejes de movimiento saber si esta permite coherentemente generar o más movilidad o más estabilidad, porque si algo falla en el sistema, todo el componente se altera. Claro, yo creo que es sumamente interesante esta explicación, este esbozo que hace. Ahora, mayormente en los gimnasios comerciales y de hecho en atletas que hemos tenido, casi siempre hay un problema con la articulación. O la sentadilla baja perfectamente, pero la cadera hace esto. ¿Ok? O haces un boot wing. Hablando sobre el boot wing, ¿realmente el boot wing es beneficioso o es negativo a la hora de hacer una sentadilla profunda? ¿Y la sentadilla profunda será entonces la mejor sentadilla que podemos hacer? Yo realmente no existe ningún problema en que tú puedas hacer una sentadilla profunda o que la hagas en rango que tú consideres necesario. Hay un principio de contracción que son músculos establecedores globales, establecedores locales y movilizadores. Si tú quieres enfocar un rango para pensar en trabajar en una estructura, no está mal. Toma en cuenta que siempre van a interactuar de manera sinérgica todos los componentes. ¿A dónde voy yo con esto? Viéndonos al principio de la otra pregunta, y qué bueno que lo menciones, está en la Escuela de Praga de Rehabilitación de República Checa. Hoy en día, en un pasado estuvo regido por Vladimir Janda, hoy en día Volstad es el que se encarga de todo el sistema del DNS. DNS significa Dynamic Neuromuscular Stabilization. Me encanta que ellos parten del principio de neurodesarrollo, porque a partir de allí nosotros podemos recrear todo lo que en control motor nos permitió entrenar los patrones. Yo nunca vi un bebé de 5 años haciendo una mancuerna con un bíceps. Ni nunca vi a un niño de 9 meses haciendo tríceps para fortalecer sus patrones de tracción y empuje. Está buenísimo. ¿Cómo lo hicieron? Está muy bueno, me guindo, me jalo. Eso es un patrón de movimiento. Me quiero levantar, pongo mis manos y subo. Cuando los niños están supinos, boca arriba, y ustedes pueden hacer la prueba si tienen un niño de menos de 3 meses, no tienen la capacidad de rolarse. Y su abdomen, cuando lo cuesta boca arriba, sea de complexión ectomorfa, mesomorfa, delgado o gordito, como lo quieran llamar, tienen un abdomen globoso. Es un abdomen plano. Es un abdomen como círculo, ¿sabes? El niño lo que hace es esto, y a medida que intenta agarrar y mover, su capacidad de generar el acto de levantarse y el acto de rotarse hacen que luego se produzca un cilindro, que es lo que el sistema de DNS llama el tunnel, ¿sí? Que es un cilindro donde ya después que se forma la función básica, tú eres capaz de rolar y cambiarte de posición. Y a medida que te rolas, el abdomen va cerrando, va haciendo un bracing de estabilidad y ese mecanismo te permite hacer otros patrones de movimiento. La sentadilla no está mal. ¿Por qué? Porque el niño, si lo ves boca arriba, ¿qué tiene cuando sube la rodilla? ¿Qué tiene cuando sube los brazos? Dibújalo. ¿Qué es? Una sentadilla. ¿Y cómo lo hace? Profundo. ¿Cómo se recogen los niños a agachar algo? Profundo. Es un movimiento que realmente lo tenemos, pero a medida que vamos causando vicios en el movimiento, perdiendo amplitud y perdiendo estabilidad y control dentro de un patrón, es cuando existen las alteraciones. ¿Cuál es la alteración principal? En el túnel, todos los diafragmas deben estar activados. El diafragma, véanlo como una válvula, ¿sí? Que abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra.
Nosotros tenemos un diafragma que todo el mundo lo conoce, que es el abdominal. Pero también tenemos un diafragma a nivel de la columna cervical. Y tenemos otro diafragma en lo que es el suelo pélvico. Piensa siempre que esos diafragmas, para generar un movimiento que tenga estabilidad y permita irradiar fuerza, esos 3 diafragmas deben estar alineados. Porque no es lo mismo que yo intente jalar el cable del micrófono así, a que lo intente jalar así. ¿Dónde va a ser más complejo? Claro. Donde yo realmente tenga que hacer movimientos que compensen para yo poder hacer una tracción. Y mientras los diafragmas estén alineados, cervical, abdominal y suelo pélvico, tú puedes hacer una sentadilla, sea en front squat, sea en back squat o sea en overhead squat, manteniendo la posición del cilindro alineado. El problema está o subyace cuando tú sacas partes del cilindro de irradiación. Cuando haces hip hinge, vas para atrás, sacas la cola, tu cuerpo va para adelante. ¿Qué van a hacer tus brazos? Ir para atrás para compensar el equilibrio. Claro. ¿Qué tiene que hacer entonces? Que tú tengas la capacidad de ir para atrás para que los brazos estén aquí y cuando hagas la sentadilla, tu diafragma siempre estén perfectamente alineados. Porque es allí donde la irradiación va a generar estabilidad y la estabilidad te va a permitir generar un patrón sometido a fuerza, sea de empuje o sea de tracción. Entonces no hay ningún problema en hacer las cosas en rango completo. El problema está en qué tanto tu cuerpo, en las partes, te permiten que integrándola al patrón no saque de lo que para el cuerpo es beneficioso. Claro, porque te hacía esa pregunta y aprovecho esa explicación porque hay ejercicios, tanto en el área de los box del CrossFit como en el área de musculación comercial, en el culturismo, donde se habla mucho por recientes estudios que hay mayor preponderancia, vamos a entrar en el ámbito un poco en esta oportunidad de la hipertrofia, para mayor señalización de hipertrofia, los rangos de movimiento alargados. Por sobre los rangos de movimientos acortados. Dígase un ejercicio como un bíceps, un curl de bíceps. O sea, ir completamente hasta abajo, luego ir completamente hasta arriba. Pero yo creo que sería interesante desde el punto de vista de la DNS y de la FMS establecer cómo se puede realmente saber cuando una persona está preparada para utilizar rangos de movimientos completos. Porque la estructura tiene que estar adaptada a ese nivel de exposición, ¿no? Entonces, desde la visión del DNS, entonces, los rangos alargados o el movimiento en máxima elongación para una contracción muscular, ¿cómo identificar cuando la persona está apta para ello? Porque ahí me dijeron que duros y hasta el fallo, y me dijeron que mientras más alargue el músculo, entonces cuando yo haga la contracción, más estímulo va a tener y más me va a crecer el músculo. Mira, hablarlo así de una manera sencilla, que la gente le llegue. Es fácil. La manera más sencilla que hay. Mira, DNS, FMS, SFMA, White Balance o YBT, lo que a ti se te ocurra. No hay manera que tú puedas prescribir algo o decir si algo es ideal o no, si no hay una evaluación. Y todas estas escuelas parten de la evaluación para determinar hasta dónde tú entregas el testigo en los 400 metros planos. Yo te digo algo, yo se lo digo, lo hemos hablado aquí, lo hablamos en el primer podcast, lo hablamos con Tony, lo hablamos también con Bedixo y otros compañeros, es la responsabilidad que tiene, muy seriamente hablando, un entrenador así sea de un gimnasio comercial. Porque no es común, yo que tengo años en gimnasio y con atletas, que alguien te haga una evaluación completa. Entonces, fíjate, yo siempre digo, no estás trabajando con un sistema, con un saco de papas, estás trabajando con un sistema de palancas, de movimiento, o sea, con todo un ser, con todo un universo, ¿no? Entonces, y esto es una reflexión que hago, y aprovecho la oportunidad de que estés acá, es para subrayar la importancia que tiene un entrenador para el gimnasio, para la gente, pero especialmente que estudie, un entrenador que se prepare, un entrenador que entienda que tiene responsabilidad civil, moral y ética con una persona y que es sumamente necesario que a la hora de empezar, antes de prescribir un entrenamiento, porque para prescribir un entrenamiento tienes que haber evaluado a la persona. Tú tienes que saber, no es que la persona, no digo, yo quiero tener el culo más grande, las nalgas más grandes y las piernas grandes. Eso es solamente lo estético, pero hay que hacer todo un programa general de preparación. Totalmente. Preparación de fuerza y luego hacer una preparación específica en dado caso que sea un atleta que va a una competencia determinada o forma parte del ciclo olímpico. Entonces, fíjate, tú dices algo muy interesante, Antonio, es la evaluación. Entonces, podríamos hablar de cuál sería la primera etapa de una evaluación básica. Un entrenador te está escuchando y dice, bueno, es verdad, yo debería evaluar.
¿Qué piensa Antonio Ballesta al respecto? ¿Cuál debería ser la primera evaluación, Antonio? Para mí es obligatorio. Ujú. Yo lo veo así. 4 eslabones simples. ¿Ok? Algunos probablemente terminen siendo corresponsabilidad de una especialidad, pero cuando algo no tiene una disfunción, no tienes por qué ir a una evaluación traumatológica, por ejemplo. Ok. O una evaluación ortopédica o una evaluación de análisis profundo si no tienes ningún síntoma asociado Claro. a una lesión. Claro. Porque para mí el primer eslabón a evaluar o descartar es que las partes que conforman los patrones tengan la particularidad de estar saludables para que cuando le exigas un patrón, estas no se vayan en disfunción o no te generen síntomas. ¿Sí? Esa sentadilla, no metas las rodillas. Ok. Pero tú hiciste la evaluación de por qué esa persona No vas a está haciendo saberlo. algo. Lo primero que tengo que hacer el paciente, cuéntame. Dentro de tu historia deportiva o física, ¿has tenido alguna lesión? ¿Actualmente padeces algún tipo de síntoma? ¿Hay una condición preexistente? ¿Hay una lesión que en algún momento hayas tenido que te haya frenado tu actividad física, lúdica, deportiva, recreativa o de rendimiento? Tú tienes que saber si la persona tiene antecedentes traumatológicos, deportivos, para tú saber que una articulación no es que tenga que estar mala o buena, sino es que si en ese momento no se encuentra sintomática. Entonces, el anillo ortopédico o el anillo inicial debe ser descartar algún tipo de lesión preexistente. No solamente en la parte articular. Te hablo dentro de la parte del sistema metabólico, hipertensión, Claro. Diabetes y todo lo que va por allí, ¿no? Ahora bien, ortopédicamente, traumatológicamente, sistémicamente no tienes ningún problema. Vamos a ver cómo están tus patrones de movimiento. Vamos a ver si con cosas de la vida tú puedes generar un acto motor que sea coherente, porque yo no te puedo poner a hacer en mi percepción, un overhead squat sin antes enseñarte cómo es un squat, front squat, que es más sencillo, o un back squat, que es más complejo. Hay una progresión para tú desarrollar un sistema como un squat, que al final del camino es así. Es un movimiento simétrico recíproco, es decir, es agacharte y pararte. Es lo que haces de una silla para arriba, es lo que haces de la cama para arriba, o sea, una sentadilla la haces todos los días de tu vida de una o mil formas. Entonces, si yo no puedo, y además la evaluación esta de FMS está diseñada para que tú lo hagas en 10 minutos. O sea, no es una cuestión que vas a durar 2 horas evaluando a alguien. La evaluación de SFMA está diseñada para que lo hagas en 7 minutos. El problema va a estar en la interpretación. Claro. Entonces evaluamos partes ortopédicas, evaluamos patrones y que sí puedan generar amplitud, estabilidad, control de movimiento. Y una vez que tú evalúas eso, tú puedes comenzar a ver las cualidades físicas. ¿Tu objetivo es la hipertrofia? Bueno, vamos a comenzar evaluando tu fuerza máxima. Vamos a comenzar evaluando tal cosa. A mí me es, si alguien lo hace, de verdad creo que me disculpa, pero yo veo muy atrevido. Vamos a comenzar con 4 de 10. ¿Cuánto peso? No, mételo ahí y le va subiendo de manera progresiva. Increíble. Eso es Falta de respeto. muy poco profesional, porque de paso le estás cobrando a esa persona el gimnasio como base y tu trabajo personalizado para individualizar algo que estás haciendo como un subgrupo. Entonces, conozco entrenadores muy buenos que, mira, antes de hacer esto, no hay molestia, sube aquí, ok, vamos a comenzar a evaluar tu objetivo de la musculación, vamos a comenzar a hacer una inducción. Hoy tu fuerza, sube aquí, ¿cuántas puedes hacer? O bien, ok, esto es tanto por ciento. Claro. Ese pic va a variar en 6 semanas, en 4 semanas, Claro. pero tú vas a ir ponderando en función de lo que vayas evaluando, porque si tu objetivo es hipertrofia, tú no puedes darle al cuerpo hasta donde aguanten placas, porque al final del camino vas a producir una fatiga, vas a producir una compensación o vas a producir algo distinto a lo que capaz en el futuro no puedas terminar controlando. Pero también la verdad es que la gente muchas veces prefiere así, porque sienten que evaluarse es perder el tiempo. Sí. Y no, yo me siento bien, yo no tengo nada que evaluarme, yo voy para adelante. Entonces, en todos los puntos, lo importante para mí es evaluar cómo está tu cuerpo, cómo están tus funciones, cómo están tus partes, cómo están tus patrones y cómo es tu posibilidad de generar movimientos coherentes, empujar, traccionar y rotar, y lógicamente, dependiendo del objetivo, saber en qué tipo de entrenamiento tú puedes ingresar. Todos tenemos las mismas capacidades, pero una cosa es trabajar performance, otra cosa es trabajar musculación, otra cosa es trabajar una vida saludable y otra cosa es generar ejercicio para solamente tener la capacidad de moverte. Claro. Todo está ok, pero si tú vas a hacer esto, tienes que evaluar algo referente a esto. Si tú vas a hacer esto, tienes que evaluar, porque todos tenemos las mismas capacidades, en algún momento tenemos procesos que conllevan a comenzar de una manera distinta. Entonces, evaluar para mí sería la herramienta principal. Mira, en base a la evaluación,
tú tienes años trabajando con el béisbol. Nosotros hemos avanzado aquí hablando sobre el béisbol menor, más allá de las escuelas deportivas. Creo que tú escuchaste algo. Está muy bueno porque la gente tuvo un buen feedback. Hubo un buen feedback. Yo te comentaba tras de cámaras que la gente escribía, preocupada y no preocupada también, como felicitando, pero había de más información. Entonces, claro, este no es el podcast donde vamos a hablar de una planificación general y específica. No lo ves. Podríamos hacer un taller. Seguramente vos tienes algunos talleres al respecto. Pero hoy, en base a lo que debe ser una planificación para un joven en el béisbol, precisamente para optimizar su rendimiento y evitar, o por lo menos bajar la incidencia de lesiones en el béisbol menor, ¿cómo debería ser una planificación en líneas generales? Ok. Es una pregunta tal vez un poco general. No, para nada. Estoy buscando cómo direccionarlo con ejemplos. Ok, creo que los ejemplos hablan muy bien porque es importante. Okay. Es importante que la gente lo sepa. Fíjate, te lo digo así. Muchas personas ven al niño como una versión pequeña del adulto. Y son procesos diferentes. Un niño no es un adulto versión pequeña a fines de entrenar. ¿Ok? Dependiendo de la edad que tenga el niño, tú puedes encontrar goals, ¿ok? Achievement, para tú poder determinar si dentro de su desarrollo psicomotor cuenta primeramente con lo que el requerimiento de su edad compete. ¿Sí? Sí. Del niño. Ya cuando puede acatar órdenes, te hablo de los 6 años en adelante en promedio, de 6 a 9, tienes un sistema de entrenamiento diferente al que tienes de 9 a 12. Tienes un sistema de entrenamiento diferente de 12 a 15. Tienes un sistema de entrenamiento diferente que conlleva todo lo que dejaste atrás sin dejar que se pase por alto de 15 a los 18 y de allí para adelante. De hecho, nosotros lo llamamos así. El fundamental training es la base del entrenamiento. Tienes que aprender cómo moverte, cómo aprender a pujar, cómo aprender a accionar y cómo direccionar los patrones de movimientos más básicos. ¿Ok? Tú no puedes pedirle a un chamo de 9 y 12 que realice cosas de 9 y 12 hasta no cerciorarte si lo que debería haber hecho de 6 a 9 está en su sistema. Porque en la expresión del movimiento, tú no vas a poderle pedir a alguien que haga. Velo así. Una cosa es trabajar carga, una cosa es trabajar reacción, otra cosa es trabajar propulsión. Okay. ¿Sí? Si el niño de 6 a 9 tiene que aprender a moverse para preparar el mecanismo de propulsión, ¿qué tal si no sabe moverse y le pides que haga una propulsión a costa de lo que sea? Rodillas para adentro, rodillas hacia afuera, tronco no rota. Entonces terminan haciendo cualquier disparate. Y la otra, la cruda verdad, es que al parecer algo que parezca más circense es como más comercial. Entonces, mientras más input le ponga a un ejercicio, empuja la cabeza, ok, toma aire, sopla, agarra una liga, muévete y agáchate. Más de 2 inputs en realidad y ciencia se pierde. Se pierde la información. Sí, señor. Entonces, si tú no entiendes o no entendemos que dependiendo de la edad del béisbol menor, tú tienes que exigir cosas distintas, vamos a lo contrario. De 6 a 9, ¿ok? ¿Cómo pides propulsión con carga y peso de empuje y tracción cuando la capacidad de reacción aún no la has trabajado? Entonces, es súper interesante porque tú ves cómo quieren hacer, cuando ven a entrenando, quieren poner a a hacer lo mismo porque en el béisbol se mueve esto. Epa, te lo digo con toda sinceridad, de el 100% de los atletas que proyectan en su Instagram, en su parte comercial, lo que hacen y entrenan, por lo general es para proyectar un lugar, un sitio, o vean que realmente entrenan en un sistema. Pero no quiere decir que eso está basado en la especie humana, sino lo que le evaluaron a él corresponde a lo que él debería tener. Entonces, cuando nosotros no entendemos que el cuerpo evolucionado final es la consecuencia de mantener un proceso en los años, es allí donde viene un error garrafal, porque quiero tratar a un niño como una versión pequeña de un adulto y exigiéndole cosas que muchas veces ni siquiera los adultos hacen. ¿Por qué? Porque parece ser comercial, me meto en TikTok, me meto en Instagram, copio ejercicios y los pongo a hacer porque así funciona y no funciona así.
el cuerpo humano es como si lo pidiera a un niño que no sabe gatear, verlo así. No puede gatear porque no le corresponde, no porque tenga un retraso psicomotor. Porque tú no lo vas a poner a gatear al mes. Claro. Porque no corresponde con su desarrollo embriológico. Entonces, no sabe gatear, no, páralo. Páralo porque tiene que caminar, porque yo caminé a los 9 meses. Ay, ¿qué vas a hacer? Genus varu, genus valgo, claro, porque los músculos aún no estaban aptos para desarrollar esa parte. Entonces, en el sistema hay que entender, tú como entrenador, qué edad tiene, qué esperas fisiológicamente y qué le puedes pedir ya que una vez complete la tarea. De hecho, cuando tú trabajas de 6, 7 años, nosotros cumplimos con metas. Te puedes mover, checklist. Te puedes mover, checklist. No hay un de 8 a 12, 15, 20 repeticiones. Claro. No es que no exista, se puede hacer. Pero la idea es reforzar lo que logres en meta. ¿Cuánto tiempo podemos estar en eso? Chequeando metas. Generalmente, cada vez que tocan la planificación, mi objetivo de hoy es que completes empuje, tracción en un patrón de carga simétrica. Lo lograste, lo reforzaste, perfecto, ya cumplí con el otro. Ahora vamos a hacerlo en empuje, tracción y desplazamiento lateral. Tú vas marcando. Podemos estar eso 1 año, 2 años, el infanto. De 6, 7 años, tú buscas siempre la manera de construir metas. Después de que construyas metas, tú le puedes poner serie y repetición dependiendo de la disciplina. La gente que hace gimnasia en eso es increíble. Ahora, pero vaya nosotros yo he visto últimamente edad de profesionalización de niños en 13 años. No, claro, totalmente. Se supone que... 13 años. No sé qué opinas tú al respecto. O sea, es un tema, yo sé que es un tema delicado, pero yo digo que 13 años hay elementos del control motor o características propias físicas que no están dadas para agarrar a un niño y decirle, tú te vas a dedicar exclusivamente a esto. Obviamente tal vez todavía estudie, pero toda la presión que recae sobre ese chamo, ¿no? Mira, yo lo veo así. El sistema está desarrollado para que tú siempre trabajes en cálculo, proyección y sabermetría. ¿Qué quiere decir eso? Ok. Tú ves a alguien que a los 9 años tiene un bats velocity de sus manos que pueda generar un golpe que genere un exit velocity a tanto por ciento, tanta velocidad. En mi exponencial, velo como un ahorro. Si yo ahorro $20 diarios, a la semana tengo 100, al mes probablemente tenga 400 y en 10 meses tenga 4,000. Cuando te dan un contrato, 12, 13 años de palabra, están tomando en cuenta tu proyección. De hecho, cuando tú tienes un contrato cerrado a los 13 años, en lugar de entrar en conflicto, tú entras en paz. Porque ya no tienes que ir a presentarte en Colombia, no tienes que ir a traer 7 veces a la semana, no tienes que ir a Puerto La Cruz, a Valencia y a Maracay, porque se supone que ya tienes algo en mesa que te permita a ti desarrollar un plan diferente para tu equipo. Y los equipos, cuando tú tienes un contrato en mesa, ya te mandan una programación para que tu desarrollo en evolución sea proyectado a lo que a los 17, 18 años físicamente puedes construir. Esa es la realidad. Cuando tú te firmas a los 13 años, tú no entras en conflicto, tú entras en paz. Difícil es que tengas 15 y no hayas conseguido nada. Si eres pitcher, estás más tranquilo porque el sistema está hecho para que lo firmes con un poquito más de edad. Pero si eres jugador de posición infield, tienes 16 y no tienes nada en mesa, ahí tienes que ir Colombia, Medellín, vamos para allá, vamos para acá, a presentarte y obviamente el gasto físico es mucho más alto. Ahora, pregunta técnica de vida. Ya a los 16 y 17 probablemente no consigas una firma tan fácil. Si eres lanzador, jugador de posición. Ojo, si hay muchas alternativas. Muy bueno. Sí, pero si eres muy bueno, ya probablemente antes ya te hayan cerrado. Claro, lógico. Hay oportunidades, pero en cuanto a bonificaciones, son otras las condiciones que ya cuando tienes más edad vas a ir obteniendo, sin lugar a dudas. Te hablé en la respuesta de las edades y que debe tomarse en cuenta. Pero hay algo muy importante que la gente tiene que entender de todo esto. Una cosa es el deporte recreativo y otra cosa muy distinta es el deporte profesional. Porque yo con un bate de aluminio pues es un fenómeno, ¿sabes? Claro. Yo con un bate de madera es otra cosa. Yo jugando los fines de semana pues es un fenómeno. Pero cuando me toca jugar todos los días o practicar mañana y tarde, ahí es donde tú tienes que entender. Y el consejo que yo le doy a sus padres, a los padres de los chamos,
no confundan la recreación con el trabajo. Y el trabajo, para un pelotero profesional, es a lo que va a dedicar su esfuerzo. Una cosa es las barras, eso es muy bonito. Eso es muy de mamá, de edad infantil. Eso es, vamos, dale, con la lola. Pero cuando quieres ser profesional, el mood es totalmente diferente. El deporte recreativo, lúdico, debería ser recreativo y divertido. Debería, porque hoy en día, en nuestro país, ya a los 9, 10 años, si tú estás en un equipo competitivo, es difícil que te divierta. O sea, la gente, y yo lo veo natural. A mí no me molesta que la gente, porque la competitividad de nosotros como nación, tú le dices a un chamo de 9 años, bueno, perdiste, está bien, no pasó nada. No, aquí no existe No, eso. no existe. O sea, no existe. a 6 años tú perdiste y tú lloraste porque ellos sienten la derrota. El problema es cómo acompañar psicológicamente a ese tramo. Una cosa es profesionalizarse y otra cosa es lúdico y recreativo. Y la gente tiene que entender, sí o sí, si su chamo está para seguirse divirtiendo o su chamo realmente tiene las cualidades para ser profesional. Pero como dice Emilio Loera, una cosa es turismo y otra cosa es inmigración. O sea, y es lo que la gente tiene. Mi hijo es buenísimo, es un fenómeno. O sea, lo llevo para acá, lo llevo para allá. Y yo le he pagado torneos. Y está bien. Pero cuando la candela. Claro, y cuando te lo pongas a jugar y te das cuenta que lejos de ser divertido lo vas a terminar frustrando, uno tiene que saber hasta dónde puede jugar, ¿sabes? Y los padres tienen que ser bien sinceros. Pero hoy en día también pasa que el hijo es como el instrumento del padre para cumplir el sueño que nunca tuvo. ¿Por qué? Si son dos personas diferentes. Entonces los hijos muchas veces quieren que los padres jueguen como para... Mira, los padres a veces quieren que los hijos jueguen. Totalmente. Y eso es como los perros bravos, ¿sabes? Una cosa es detrás de la reja y otra cosa con la puerta abierta. ¿A dónde voy con esto? Claro. Le quieres exigir a tu hijo cualidades que tú dices saber y cuando te pones a jugar esos huevos a la puerta ni siquiera le pegas a la pelota. Entonces, déjala pasar una. ¿Cómo le vas a tirar ese bolón? Bueno, como decimos nosotros, batea tú. O agarra, para ver si es tan fácil. Entonces, muchas veces, entender que una cosa es divertirse y otra cosa es profesionalizarse, son cosas que además del sistema profesional, tengo que entender de dónde va mi dirección. Si yo quiero que mi hijo sea profesional, es hablarle claro. El deporte profesional en béisbol, eso no es tan bonito como la gente ve. La gente ve el producto desde las 7 hasta las 11 de la noche que dura un juego. Pero las horas de viaje, ¿ok? Las horas de entrenamiento, dejar a tu familia, dejar a tus hijos, para irte 6, 10 meses del país, conviviendo con gente que a veces no conoce, es algo que la gente tiene que saber que también es una realidad. Y es un sacrificio que los peloteros y los jugadores de élite o de alto rendimiento, wow, es admirable, ¿sabes? Porque no es nada fácil. Entonces, ¿sabes? Quienes realmente están preparados y entender que un porcentaje muy bajo de todas las personas que se les brinda una oportunidad llegan al nivel máximo, ¿sabes? Porque el dinero y el éxito de un pelotero va a ser siempre poder llegar a las Grandes Ligas. Sin duda. Nadie comienza un matrimonio queriendo divorciarse. Nadie comienza una ruta de béisbol sin querer apuntar a Grandes Ligas. Sí, entonces, nadie compite para perder, hermano. No, entonces cuando te das cuenta que solamente el 2% de lo que firma terminan llegando al objetivo, es allí cuando tú tienes que educar a las personas y que no solamente se trata de béisbol, sino buscar una inversión económica que te genere rentabilidad. O sea, es más que todo una educación. Y pienso en ese sentido, las academias y los scouts y estas academias importantes buscan la forma de que la gente tenga también valores, ¿sabes? De que por más o por encima de ser profesional, seas un ser humano que entienda qué necesitas para poder coexistir en un mundo que no nada más depende de un rubro, de un nicho. Claro, no, está muy bueno eso. Yo era de lo que he dicho que me preocupa aún cómo se manejan las escuelas de béisbol menor en Venezuela. Aún me sigue preocupando. Entonces unos panas me escribían, no te metas en ese problema, ese peo no es tuyo, esa es la palabra. Dice, no es mío, y no tengo hijos aún, pero me preocupa porque lo veo y porque me escriben y dice, coño, Igor, la explotación, presunta explotación de los chamos y todas esas cosas que hablan, pero también está el lado bueno, ¿no? Son que estos chamos que son definitivamente potencia en el béisbol para el mundo, ¿no? De hecho, bueno, acabamos de ser campeones
Del mundo, ¿no? De todas partes, ¿viste? Mismos campeones de América, del Sí, mundo. sí, sí. En mi caso de la liga. Sí. Mira, aquí somos los Leones del Caracas, No, hermano. yo no lo dudo. No lo llames así. Llámelo los gloriosos Leones del Caracas. Por favor. Al César lo que es el César. Antes, durante y después de la actividad de fuerza, ya te explico por qué. Acabas en este momento de generar un problema. Coño, hermano. Pero esa cadena ya lo anterior, viste, ya lo vi. Entonces, igual pasa con los tobillos, igual no, pasa una partida de fútbol, una partida de básquet, llegué tarde, ¿qué hago yo? Me tiro uno, me tiro otro, me muevo, y que tú estés así y tengas más de 30, Ajá. inaceptable.